Bienvenidos a tu estudio más de Estudio Bíblico 123. Estamos en la lección número 13 del libro de los Hechos y vamos a comenzar ahora en el capítulo 21, versículo 1, Pablo viajando hacia Jerusalén. Empezamos con el capítulo 21, versículo 1. Estoy leyendo de la Reina Valera, versión del 1960. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres y hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemadia. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Ahí en este viaje, Pablo ya está en rumbo a Jerusalén. Y estamos viendo que el Espíritu Santo le está hablando a Pablo de lo que le espera. Hay dos maneras de mirar lo que Pablo hace y de la manera que Pablo se conduce. Hay dos escuelas de enseñanza en este asunto. Una es que Pablo se equivocó, Pablo no tenía nada que ir a Jerusalén y Pablo, el Espíritu le estaba hablando que no fuera a Jerusalén, pero Pablo desobedeció al Espíritu Santo y fue a Jerusalén y por eso se llevó el castigo que se lleva en Jerusalén y después ir preso hacia Roma. Algunos piensan que Pablo podía haber ido a Roma sin tener que ir a Jerusalén y sin tener que haber sufrido en Jerusalén. Otra manera de verlo es que Pablo, el Espíritu Santo le estaba dando testimonio a Pablo de lo que le esperaba en Jerusalén. Y Pablo, sabiendo lo que le esperaba en Jerusalén, de todas maneras escogió y ser obediente al Espíritu Santo e ir de todas maneras donde Dios lo mandaba, aunque Dios le decía que iba a sufrir. Esto no es nada, porque cuando vemos, creo que en el capítulo 9, si no estoy equivocado, del libro de los Hechos, cuando Pablo le dice el hombre que estaba ahí en Jerusalén esperando a Pablo, cuando Pablo fue cegado, para que él le quitaran le imponiera las manos y recibiera el Espíritu Santo y Pablo recibiera el nuevo nacimiento. Le dijo que es necesario, que Jesucristo hablándole a este hombre, le dijo que era necesario demostrarle a Pablo todas las cosas que él tenía que sufrir por el Evangelio. Parte de la carga de Pablo, de lo que Pablo sufrió, era parte de lo que Dios le había mostrado que él iba a sufrir por el Evangelio. Si tú coges el punto de vista que Pablo fue desobediente al Espíritu Santo, entonces se llevó los golpes necesariamente, es posible. La otra enseñanza que también Pablo sabía lo que le esperaba en Jerusalén, porque el Espíritu Santo se lo estaba mostrando, pero Dios estaba probando a ver si Pablo iba a ser fiel. Porque vamos a ir al asunto. A veces nosotros, si Dios nos dice por antemano, mira, tú vas a sufrir ciertas cosas por el Evangelio, ¿cuántos de nosotros quisiéramos pasar por eso? ¿Y cuántos de nosotros haríamos todo lo posible por evitarnos de pasar por lo que Dios tiene que pasarnos a través del Evangelio? Cuando yo empecé en el ministerio, yo veo las historias de la gente en la televisión, en la radio, en los libros, que Dios le mostró que iban a tener el ministerio más exitoso y más grande que habían visto en la ciudad de ellos, en el pueblo de ellos. Lo que Dios a mí me habló acerca del ministerio fue acerca del sufrimiento de que uno iba a sufrir. La soledad que a veces se experimenta en el ministerio. Pablo experimentó la soledad en el ministerio. Muchas veces Pablo se encontró solo, llevándose el golpe solo. Cuando a mí Dios me habló acerca de la enseñanza, me dijo que no me hiciera maestro antes de tiempo, porque iba a sufrir más grande condenación aquellos que enseñan.
Dios a mí me habló acerca de lo que me esperaba del tiempo solo en el ministerio, del tiempo de preparación, de lo que yo iba a sufrir en el ministerio. A mí Dios no me habló del ministerio grande, a mí Dios no me habló de los millones de personas que iban a conocerme y que iban a seguirme. A mí Dios me habló de lo que iba a sufrir en el ministerio, lo que costaba el ministerio. Jesucristo a sus discípulos le habló y le dijo, mira, hay un costo en seguirme a mí. ¿Ustedes están seguros que quieren seguirme? Porque hay un costo, vas a pagar un precio bien alto por seguirme. Entonces, hay que verlo de las dos maneras y bueno, llegar a una conclusión de qué es lo que uno interpreta acerca de estos pasajes. Ahora, Pablo va en el versículo 8, Pablo visita a Felipe, el evangelista. Este es el mismo Felipe que encontramos en el libro de los Hechos al principio del ministerio, cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Felipe fue uno de los que tuvo que huir por la persecución que se formó con la iglesia causada por Pablo. Y Pablo era el que más perseguía a los judíos creyentes. Vamos al capítulo Hechos, capítulo 6, versículo 1, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro y a Nicanor, a Timón, Parmensas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando le impusieron manos. Este es el mismo Felipe, se piensa que ahora estaba entre los 7, era uno de los 7 que se habían escogido. Pablo no estaba ahí en ese momento y los que hicieron a escoger fueron los miembros de la iglesia, de la congregación. Los apóstoles simplemente secundaron la decisión de ellos. El capítulo 8, versículo 4, nos deja saber un poquitico más de Felipe. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces Felipe ahora es un evangelista y tiene señales y dones de sanidades. Parte de ser evangelista, esto se ve mucho en el evangelista, en las señales de sanidad, los dones de poder en el evangelista. Y ahora Felipe, saliendo porque se había formado el alboroto en Jerusalén, ahora él sale de Samaria, como había dicho Jesucristo. Empiecen primero en Jerusalén, después van a ir a Samaria, después van a ir hasta el fin del mundo. Estaba cumpliéndose la profecía de Felipe, ahora en Felipe. Entonces Hechos, capítulo 8, 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta, lo encontró sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía del profeta Isaías. Una cosa que tenemos que entender de aquellos evangelistas y de los que son evangelistas, que pensamos que los evangelistas solamente vienen a campañas evangelísticas y le predican a las masas. Pero aquí Dios y el Espíritu Santo le está diciendo a Felipe
que vaya por un solo hombre y que coge un camino por un solo hombre que se va a convertir al evangelio, que está leyendo de un libro y no entiende lo que está leyendo, pero obviamente Dios estaba lidiando con él. Mucho cuidado con pensar que solamente el evangelista lidia con las masas, que lidia con el espectáculo, que lidia con las grandes cruzadas evangelísticas. Dios le está demostrando aquí por las Escrituras que Felipe fue sensible al llamado del Espíritu y fue bien específico. Le dije, coge por esta calle, coge por este lugar y ves a verte y cáele atrás de ese carro que está corriendo. Imagínate, un hombre a pie al lado de un carro del tesorero. ¿Qué puede haber pensado? Ponte en el tiempo de hoy, ponte en el tiempo. Este hombre viene a robarme porque yo soy el tesorero de la iglesia. No, Dios le dice, tómate el riesgo y ves atrás de ese, que ese me lo voy a ganar. Y pensamos que de ahí, de este eunuco de Etiopía, llegó entonces el evangelio a África, al continente de África, a través de este hombre. Es lo que se piensa, porque hasta ahora no había, o también puede haber sido uno de los que estaban ahí, pero no se dice que estaban de África muchos. Puede ser que este fue el que llegó el evangelio entonces a África, un esclavo, un eunuco, y simplemente Felipe fue obediente y este hombre fue convertido. Entendemos que fue convertido y después fue bautizado, y después Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo y transportado de un lugar al otro. Las cosas que Dios hizo con Felipe no eran pocas, eran bien notarias. Lo que a veces miramos las Escrituras y le pasamos por encima y no nos damos de cuenta de ciertos hombres que nada más que la Biblia hace mención 2 o 3 veces y como que son un poco insignificantes. Las cosas que Dios hizo con Felipe fueron grandes. Ahora Pablo llega a Jerusalén. Bueno, vamos a leer un versículo más, versículo Efesios 4:11. Para entender que lo hizo un evangelista, no fue él por decisión, sino fue el Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo, ¿quién? Dios, Jesucristo. Otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué tiene que ver esto con Felipe? Muy sencillo, que hoy pensamos y acuérdate, tenemos que tener el concepto bíblico, no el concepto religioso, no el concepto denominacional, no el concepto de nuestra iglesia o el concepto de nuestro pastor, pero tenemos que tener el concepto bíblico. En una iglesia que el pastor es un maestro, puede ser que se ignore el trabajo importante del evangelista y del evangelismo, porque el maestro tiende a preocuparse más por la enseñanza. Igualmente que en una iglesia que el pastor es un evangelista, entonces se ignora un poco la palabra de Dios y la enseñanza, y se ignora un poco al maestro y a aquellos que son maestros, porque el pastor piensa que como él tiene este don, él tiene esta oficina, él tiene este llamado, entonces lo más importante es eso. Tenemos que tener en cuenta que todo es necesario en el cuerpo de Cristo, tanto el apóstol como el profeta, como el pastor, como el maestro, como el evangelista. Es importante porque estos son los que ayudan al cuerpo de Cristo crecer a la medida y a la estatura de varón perfecto. Ahí lees este texto, medita en ese texto un poco, pásate un poco de tiempo, porque el trabajo de evangelista no es solamente de evangelizar y convertir, sino él es parte del trabajo de equipo que prepara y madura a los santos. El evangelista posiblemente es la puerta de entrada al reino para empezar a preparar a los hermanos para la obra del ministerio. Entonces, mucho cuidado con despreciar
o poner por encima un ministerio sobre el otro, porque el que escogió a ese evangelista, el que escogió a Felipe, el que lo hizo un evangelista, es Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces no podemos empezar nosotros a hablar de solamente lo que, porque las iglesias lamentablemente cogen la moldura y el carácter de su pastor. El pastor se convierte más importante a veces que Cristo. Entonces, si el pastor es un evangelista, entonces todo el mundo, él quiere que todo el mundo sepa evangelista y todo es evangelismo y el esfuerzo evangelista. Entonces, no hay de verdad un enfoque a veces en la profecía. No hay un enfoque y muchas iglesias se despreocupan completamente por la profecía, no la quieren tocar, porque es un algo tan complejo que no quieren tocar la profecía bíblica y mucho menos hablar de apostolado y mucho menos hablar de estos asuntos. Muchas iglesias lo único que hay son pastores y maestros, no hay profetas, no hay evangelistas. Tenemos que tener mucho cuidado porque el que escoge y el que prepara todo esto es Jesucristo. Y es para que el cuerpo se una y sea unánime y el cuerpo esté en un solo mover. Tú no puedes tener un brazo por acá y un oído por allá. El cuerpo se tiene que unir en este asunto. Ahora, en el versículo 9, él viene ahora y se encuentra con las hijas profetas. Dice así, este tenía, perdón, vamos a ir un poquitico arriba, al 8. Vamos a ir un poquitico, perdón, que me perdí en mi texto. Ok, Felipe el Evangelista, que era uno de los 7 y posamos con él. Entonces, él tenía las hijas que eran que profetizaban. Esto no es nada raro. Vamos a ver aquí. Me perdí otra vez, perdón. Ok. En que este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ok. Vuelvo le digo, esto no es nada raro. Hoy en día pensamos que tenemos mucha mentalidad machista y mucha mentalidad religiosa en la iglesia, que solamente las mujeres tienen dones, perdón, los hombres tienen dones y las mujeres simplemente se tienen que sentar ahí. Pero vemos que esto no es nada raro, que era profetizado, que esto sucedió en el Antiguo Testamento y que Dios dice que esto va a seguir sucediendo. Escucha, ahí ya hay muchas personas que ya están conmigo un poco en candela. Pero mira, Éxodos 15:20. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Ahí la Biblia declara en el versículo 20 que la hermana de Aarón y la hermana de Moisés era profetisa. María la profetisa. No le dice María que profetizaba, María la profetisa. En Hechos, ves para atrás un poquitico a Hechos capítulo 2, versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notario y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo que es dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No dice que solamente los hijos, sino las hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esta profecía tiene un doble cumplimiento de derramamiento de espíritu. Porque Joel luego habla de la segunda parte de la profecía. Pero ahora en este momento, Pedro está hablando de la primera parte de la profecía, que empezó el derramamiento de espíritu sobre toda carne, sobre el gentil y sobre el judío, porque solamente el judío pensaba que el derramamiento de espíritu era para ellos. Pero ahora él dice, no, espérate, esto no es tan ebrio. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Porque se está hablando de la profecía. El hablar en lenguas estaban profetizando, no estaban hablando tonterías, estaban hablando cosas que Dios le estaba poniendo y lo estaba inspirando que hablara.
porque el profeta no habla por su propia boca, ni tampoco el que habla en lenguas. Cuando tú lees Corintios, tú te vas a entender que el que le daba por hablar, y el que daba por hablar aquí, es el Espíritu Santo. El hombre no habla en lenguas porque tiene un don que él desarrolló y aprendió a hablar esta lengua. Esto es una lengua que Dios le da al hombre, y el hombre, después todo el mundo los entiende. Pero ahora se está hablando aquí de la profecía. Entonces estaban profetizando, y ahora vamos a ver lo que dice Joel, que dice lo mismo. Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios está derramando de su espíritu en Pentecostés, y todavía está derramando de su espíritu sobre la iglesia, y va a derramar sobre su espíritu después del rapto de la iglesia, que es la segunda parte de la profecía de Joel. Ahora, ¿qué es lo que es un profeta? Porque hay mucha confusión hoy en día acerca de qué es lo que es un profeta. Hay denominaciones que dicen que sí existen los profetas, y hay otros que niegan que no existen los profetas. Vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Existen o no existen? Yo te voy a decir una cosa para aquellos que están estudiando en seminarios y que están estudiando teología sistemática, están estudiando la historia de la iglesia. Una de las cosas que usan los maestros para decir que el profeta no existe, que esto no existe, que lo otro no existe, es el tiempo. Porque Dios no ha hecho esto sobre tanto tiempo, quiere decir que Dios cesó de hacerlo. Dios no le había hablado a Israel por 400 años, que estuvieron en Egipto esclavos. La Biblia no habla de que le habló, la Biblia entra de que entraron ahí los 70 y después entramos en el libro de Éxodo y vemos algo diferente. También los 400 años entre Malaquías y el libro de Mateo, Jehová tampoco habló. Y como que no habían profetas. Y después Dios, vemos el profeta en el tiempo de Moisés, y vemos los profetas durante Malaquías y todos los profetas menores. Y después cesó este asunto de la profecía, y ahora se vuelve otra vez a ver en el Nuevo Testamento. El tiempo no es una indicación de que Dios ha cesado de hacer algo. Simplemente puede ser que Dios haya cesado de hacerlo por un tiempo. Pero no quiere decir que este asunto se acabó y que Dios no puede restituir ciertas cosas otra vez cuando Dios le place. Acuérdate que Dios es soberano. Entonces, la historia ni el tiempo verifican que Dios ha dejado de hacer. Porque han pasado 2000 años desde el libro de los Hechos, no quiere decir que no hay profetas. Y no quiere decir que las profecías han cesado. Y no quiere decir que todos los profetas entonces de hoy son profetas falsos. Sí, hay muchos profetas falsos, esto quede claro. Y yo creo que la mayoría de profetas falsos es la misma mayoría que vemos en el Antiguo Testamento, que eran 400 por 1, 800 por 1. De uno que está diciendo la verdad, hay 800 por ahí que están mintiendo y no están hablando por Dios. Pero esto no quiere decir que ha cesado el ministerio, porque también hay maestros falsos y también hay pastores que son falsos. Eso no quiere decir que entonces tenemos que cogernos con algo porque no lo entendemos o no lo queremos entender o no queremos tomar el tiempo para ver lo que dice las Escrituras, simplemente descartarlo. ¿Qué es lo que es un profeta? La palabra profeta en el Antiguo Testamento viene de dos palabras, de pro y femi. Estar enfrente o antes de y mostrar a conocer los pensamientos de uno. El que es profeta da a conocer los pensamientos de Dios, lo que Dios habla, las visiones que Dios le da, lo que Dios le revela, iluminación y inspiración de Dios a través de un hombre para comunicarle al pueblo lo que Dios quiere decir en ese momento específico. Ahora, en el Nuevo Testamento, perdón, esa era la palabra del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es la palabra Nabí, que viene de la palabra Nabá, que es profetizar o hablar o contar por inspiración. Vemos que es uno que habla en el lugar de Dios, lo que Dios le ha dicho. No es uno que habla lo que piensa en su mente o lo que piensa en su corazón o simplemente dice así ha dicho Dios. Y es que uno tiene que aceptarlo como profecía porque dijo, así ha dicho Dios. Porque mucha gente pueden falsificar esto y no ser un profeta legítimo simplemente por decir, así ha dicho Dios. Pero vamos a ver las Escrituras, qué dicen acerca de esto. Vete a Éxodos, capítulo 6, 28. Mira lo que dice. Éxodo 6, 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto,
Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Escucha lo que dijo Jehová. Jehová le habló a Moisés y le dijo a Moisés, Moisés, háblale a Faraón las cosas que yo te voy a decir. Moisés dice, no, yo no puedo hacer este trabajo porque yo soy torpe de labios. Discutiendo con Dios como que Dios no sabe nuestras limitaciones. Como que Dios no sabe las limitaciones que Él ha puesto en nuestras vidas. Que hay veces que tenemos nosotros limitaciones físicas que Dios ha puesto en nuestras vidas para Dios glorificarse en nuestras vidas. Para Él demostrarse poderoso en nosotros y no que nosotros hagamos las cosas por nuestra propia fuerza. Pero está bien, Dios le acepta la excusa a Moisés, que no es una excusa. Pero bueno, 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Escucha bien. Dios le da a Moisés y pone a Moisés delante de Faraón como si él fuera Dios. No que Moisés era Dios. Pero dice, yo te voy a constituir a Faraón. Entonces tu hermano Moisés será tu profeta. Entonces yo te voy a hablar a ti y tú le vas a hablar a tu hermano. Entonces él va a hablar en tu lugar. Eso es lo que dice la palabra original, que es uno que habla en el lugar de otro. No necesariamente el profeta habla en el lugar de Dios, puede hablar en el lugar de un rey, puede hablar en el lugar de otra persona. Es un emisario que le mandan con palabras específicas y le dicen, di esto. Entonces, como le dicen, di esto, él es un profeta. O sea, ahí Dios aclara por las escrituras que Aarón es profeta de Moisés. ¿Ve? Ahora mira lo que dice Dios cuando habla a través del profeta. Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Vino la palabra de Jehová por medio del profeta. Cuando Dios le está hablando, cuando el profeta le está hablando al pueblo, el profeta no se está inventando o está buscando instrucciones de qué decir. Ya Dios se lo ha comunicado al profeta de qué decir. Porque hay una parte que nosotros escuchamos de gente que no quieren estudiar su Biblia, no quieren leer, no quieren prepararse y usan la excusa que dicen, porque Dios te llenará tu boca cuando Él quiere que tú hablas. Entonces tú hablas lo que tú quieras porque Dios te la va a llenar. No, léete bien el texto para que tú veas, léete los capítulos anteriores, léete el libro completo para que tú veas que ya el profeta, Dios le había dicho qué decir. Y el profeta lo que estaba diciendo es que yo como que no sé qué voy a decir en ese momento, no sé las palabras escogidas. Y si ya yo te he dicho a ti lo que tienes que decir, lo que tú tienes que hacer es obedecerme. Y en ese momento yo voy a coger las palabras y te las voy a poner en tu boca. Yo sé que a lo mejor tú te cuesta, tienes una dificultad en hablar porque no estás acostumbrado a hablar delante de la gente. Pero yo voy a escoger las palabras que ya yo puse en ti y yo soy el que las voy a hablar. Pero ya el profeta iba preparado porque sabía exactamente lo que Dios le había dicho que dijera. Él no tenía duda. Él lo que tenía miedo a hablarlo. Y cuando se ponían delante del rey, tenían más miedo a hablarlo porque le podían tumbar la cabeza. ¿Ven? Ahora vemos que este Agabo, viene un profeta llamado Agabo. Y tenemos que entender la profecía en el Nuevo Testamento. Es diferente la profecía en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Dios usó a los profetas en el Antiguo Testamento como también hombres que guiaban al pueblo. Pero en el Nuevo Testamento el creyente no es guiado por el profeta. El profeta también, si miras el Antiguo Testamento y miras el Nuevo Testamento, el profeta viene casi siempre como a la hora 11. A última hora, porque ya Dios ha mandado su palabra, ya Dios tiene las escrituras, ya Dios tiene el ejemplo, y Dios manda el profeta como al último momento porque el pueblo no quiere escuchar. Entonces ya no tienen excusa delante de Dios de no escuchar. Escucha, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió, estamos para atrás en el libro de los Hechos, 21:10.
permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en las manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y como no les pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hay dos maneras, te digo, de la gente interpretan este versículo. Esto es lo que está pasando con Pablo. Unos dicen: no. Pablo, esta gente no estaban hablando a través del Espíritu Santo, sino estaban hablando acerca de lo que ellos sentían. Bueno, dice que Pablo en todas ciudades le daba testimonio que no subiera a Jerusalén, porque ahí le esperaban juicio, le esperaban problemas a través de los judíos. Es muy posible. Pablo era muy celoso, y Pablo era muy celoso por su pueblo. Pablo llega a decir en el libro de los Romanos que si fuera posible, él se hiciera anatema para que sus hermanos, sus judíos, se salvaran. Que si fuese posible. Claro que no es posible, porque el que se hizo anatema por nosotros fue Jesucristo. Pero Pablo habla de cada cosa a veces en su celo que nosotros no podemos entender. Entonces, no es posible que Pablo haya dicho esto en el momento del furor del ministerio, o simplemente que en sí el Espíritu Santo le estaba nada más que diciendo: mira, vas a sufrir, escoge tú puedes irte para otro lado, tú puedes ir a Roma, tú puedes evitarte este golpe, si no vas a Jerusalén, porque en sí. Pero Pablo dijo: yo te voy a poner a ti delante de reyes, yo te voy a poner a ti delante de tu pueblo, yo te voy a poner a ti delante de los gentiles, yo te voy a poner a ti delante de mucha gente para que tú le hables del Evangelio. Entonces Pablo, viviendo por querer salvar a su pueblo, por querer salvar a su gente, si es alguien que se creía capacitado para poder salvar a su pueblo, era Pablo, porque él era judío de judíos, él conocía a esta gente, él conocía cómo pensaban, él conocía la ley, él era el más capacitado para llevar a esta gente a Cristo. Sin embargo, Dios dejó ahí a 12 apóstoles, 11 apóstoles, que los dejó ahí en Jerusalén para que trabajaran en Jerusalén, y envió a Pablo fuera. Vamos a ver cómo resolvemos este asunto. Yo no sé, vas a tener que leer el texto a ver lo que dice. Pero nótate que este profeta simplemente le dice a Pablo lo que le va a suceder, pero no le dice a Pablo qué hacer. Él no le dice quédate, él no le dice no vayas, él no le dice nada del asunto, porque supuestamente el que nos está guiando en este momento, el trabajo de guiar, le pertenece al Espíritu Santo. Le pertenece a las Escrituras, el trabajo de guiar. Cuidado cuando viene un profeta a una iglesia y quiere guiarlo a uno y le empieza a decir lo que tiene que hacer. Porque el trabajo del profeta es simplemente de advertir lo que está en la mente de Dios, lo que Dios está diciendo, y advertir y decir lo que está en la mente de Dios. Pero no está supuesto decirte qué hacer, porque esa es la obra y el trabajo del Espíritu Santo. Vamos a mirar esto. Mira los profetas del Nuevo Testamento. En Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estamos supuestos a estar guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice lo mismo. En Lucas 4:4 dice: Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí Jesucristo está diciendo que no solo vivirás del Nuevo Testamento, sino vivirás del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento constituye toda la palabra de Dios. Entonces la guianza está también por la palabra. De cómo tú te debes conducir está por la palabra y está por el Espíritu Santo. Y segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía del Antiguo Testamento fue inspirada por Dios y lo que fue escrito fue inspirada por Dios. Ve, Pablo diciéndole a Timoteo, le dice, toda escritura es inspirada por Dios. Lo que tienes que entender acerca de las escrituras es que por naturaleza las escrituras son proféticas, por naturaleza, porque son inspiradas por Dios. Y el hombre inspirado por Dios habla las cosas de Dios. Cuando tú estás hablando la palabra de Dios, estás declarando la palabra de Dios, estás enseñando la palabra de Dios, estás en parte profetizando. Estás diciéndole al pueblo, esto es lo que viene, esto es lo que debes hacer, porque ya esta palabra fue inspirada por Dios para guiar. Mucho cuidado con buscar el gurú, con buscar el profeta, con ir detrás del profeta, para que el profeta te esté diciendo qué tienes que hacer. Porque entonces te vas a convertir en esclavo de ese hombre y ese hombre va a tener autoridad sobre ti. Tú estás supuesto a buscar la guianza del Espíritu Santo, la guianza de la profecía. Si algo, entonces tú has sido desobediente al Espíritu Santo y tú has sido desobediente a la Escritura, entonces Dios puede mandar un profeta que te diga, estás equivocado, cambia tu dirección porque estás equivocado, ya ha venido a ti la palabra de Dios, ya ha venido a ti esto, ya ha venido a ti lo otro, y tú sigues por el mismo camino. Entonces Dios sí puede mandar un profeta. Mira lo que es el profeta falso y el profeta íntegro, el profeta que es verdadero. Ezequiel 13:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Escucha bien, le habla Dios al hombre diciéndole qué decir. Entonces el hombre está profetizando contra los profetas de Israel que profetizan. ¿Qué estaban profetizando? Mentira. Y di a los que profetizan de su propio corazón. El hombre puede equivocarse. El hombre puede inventarse cosas en su propia mente. El hombre puede decir, así me ha dicho Jehová. ¿Cuántas veces yo lo he escuchado y he estado en grupos de hermanos que se levanta uno y dice, no, porque así me ha dicho Jehová? Y yo he tenido que, y las cosas que han dicho son antibíblicas. Yo he tenido que sacar mi Biblia y públicamente corregirlo y decirle, mira, estás equivocado y Dios no ha dicho esto porque entonces está en contrario a lo que Dios dice aquí en su palabra. Pero hasta que tú no conozcas la palabra de Dios, hasta que Dios no te hable a ti, entonces tú puedes escuchar la voz de un hombre y pensar que es la voz de Dios. Y puede ser que sea una voz demoníaca. Pero no porque no sea un profeta legítimo, no quiere decir que la profecía no existe. Hay de los profetas insensatos. Estamos en el versículo 3. Perdón, escucha. Oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de las casas de Israel, para que resistáis firmes en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen. Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Escucha bien, cuando el hombre diga, ha dicho Jehová, tienes que verificar por tu espíritu y por las escrituras si Dios lo mandó. Han dicho y Jehová no los envió. Con todos esperan que Él confirme la palabra de ellos. Y no habéis visto visión vana, no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decéis? Dijo Jehová, ni habiendo yo hablado. El problema, vemos hoy, y ya yo veo, si tú prendes la televisión cristiana, prendes la radio cristiana, te metes en el internet cristiano, empiezas a ver todo, vas a ver un patrón. Casi siempre vas a ver esto. Cuando está el Teletón, que necesitan recaudar fondos, traen un profeta siempre y una red de profetas que profeticen cosas bonitas, que profeticen prosperidad sobre tu vida, que profeticen que así dice Jehová, que si este es el 2000, yo me acuerdo estando en el 2007, escuchando la televisión cristiana en el 2007, que íbamos a entrar en el 2008,
y que el 2008 iba a ser el año nuevo para el cristiano, porque el 8 significa en tipología bíblica cosas nuevas. Pasaron los 7 días, pero en los 7 días de problema, los 7 días de tribulación, pero en el 8º día vas a tener cosas nuevas, prosperidad nueva. Dios va a borrar toda tu deuda y empiezan a entrar en cosas que son levíticas, que nada tiene que ver con la iglesia, que nada tiene que ver con lo que Dios ha dicho. Y yo me acuerdo estando en una iglesia donde esto se estaba predicando, porque la iglesia estaba pasando por un tiempo horrible, la iglesia iba a cerrar, quedaban como 10 miembros. Yo estaba en esa iglesia tratando de ayudar. Y empiezan con esta cosa de que el 2008. Bueno, en el 2008 cerraron la iglesia. El pastor ha pasado por 20.000 dificultades, los hijos han pasado por 20.000 dificultades, las cosas no han cambiado, la vida de muchos de la gente que estaban ahí, que ya estaban en pecado, que no querían lidiar, pero como se le estaban diciendo cosas bonitas, esto es lo que querían escuchar, porque no querían escuchar lo que venía, no querían escuchar la verdad, pero siempre hay alguien que viene y lo que quiere es lisonjearlo a uno y decirle que hay cosas bonitas, empiezan a predicar cosas que Dios no ha dicho. Y yo cogí mi Biblia otra vez y saqué y dice, no, esto no es así, porque tú no puedes usar el calendario griego que nosotros tenemos hoy en día y reemplazarlo por el calendario hebreo, que en sí son dos calendarios. Está el calendario cultural y está el calendario religioso, y usar el tiempo de hoy para hacer profecías bíblicas acerca de cosas que están en el calendario hebreo. Pero nadie quiere escuchar eso. Entonces yo soy siempre el que viene con la mala noticia, soy el que tengo que darle a la gente la mala noticia, decirle, lo que estás predicando es en error. Y hay muchos como yo que estoy escuchándolo, y yo tengo un círculo de pastores, un círculo de personas, de maestros, que nosotros no acordamos en todo no acordamos, no siempre vamos a llegar a un acuerdo en todos, pero buscamos por escudriñar la Escritura a ver si lo que estamos diciendo es verdad. Y he permitido que me influyan en mi vida, que me enseñen en mi vida y me han enseñado la palabra de Dios. Ven, cuidado con estar escuchando las multitudes, de lo que está diciendo las multitudes, porque tú tienes que entender una cosa: la radio cristiana, la televisión cristiana, la publicadora cristiana, la disquera cristiana, ante de todo es un negocio. Si no hay dinero fluyendo por ese ministerio, el ministerio cesa. Y están siempre compitiendo por el dólar del creyente, porque el creyente tiene su iglesia donde da sus diezmos. Están compitiendo por el dólar cristiano para ver cómo lo usan, porque y especialmente en tiempos como ahora se bajan los fondos. Entonces tú empiezas a escuchar los profetas que salen a prometerle a la gente. Yo escucho todavía profetas que están profetizando en esta economía que estamos pasando hoy en el 2009, que hay prosperidad que viene. Yo veo unos cuantos años más económicos difíciles y cuidado que no se ponga la cosa peor. Y yo veo en mi palabra que dice que las cosas se van a poner peor, no se van a poner mejor. Porque va a venir el día malo. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dice, las cosas van a ponerse peor. Vamos a mirar lo que dice. Mira lo que dice en Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaráis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Y no solamente eso, los profetas de Baal, sino también los otros 400 profetas que habían. Yo sé que hay pastores que andan frustrados, yo sé que hay ministros que andan frustrados, yo sé que hay evangelistas que andan frustrados y profetas que andan están perturbados. Y también hay algunos, creo que posiblemente quede por ahí en alguna parte remota del mundo un apóstol que está llevando el evangelio donde nadie lo ha llevado. Ese es mi pensamiento. No tengo evidencia que existen, no he visto ninguno, pero sí los que conozco que dicen que son apóstoles, lo he visto que son falsos. ¿Piensas tú que entre 400 gente, entre canal de televisión y canal de televisión y radio, que todo el mundo empieza, si tú te notas, la televisión, yo he estado en este ambiente, tú quieres mandar tu tape
Tú quieres mandar tu DVD, tu CD a la radio y te dicen, no, esta programación no es la que estamos buscando. Acuérdate que Timoteo dijo que en los últimos tiempos los hombres se van a amontonar para sí mismos maestros de acuerdo a su propia concupiscencia. Lo que van a buscar, lo que la televisión busca es un mensaje, y hay en muchas cadenas de televisión cristiana que tienen un solo mensaje. Tú nomás que escuchas ahí de la prosperidad, tú no escuchas acerca de la santidad, tú no escuchas acerca del sufrimiento del cristiano. De acuerdo a los nuevos profetas del Nuevo Testamento, el cristiano no está supuesto a sufrir. Qué lástima que Pablo no entendió estos principios, porque Pablo se hubiera ahorrado unos dolores de cabeza enormes. Que Pablo no entendió el principio del pensamiento positivo. Que Pablo no entendió el principio de la confesión positiva. De la confesión de declarar lo que tú quieres. Escúchate, acuérdate que el problema de los profetas falsos es que dice aquí la palabra de Dios que ellos, a pesar de que están profetizando cosas falsas, ellos y el pueblo están esperando que Dios vaya a hacer lo que ellos quieren que Dios haga. Y Dios dice, yo no lo voy a hacer, yo soy soberano. Yo no he dicho esto y yo no lo voy a hacer. Entonces salen muchas gentes heridas, salen muchas gentes atormentadas de la iglesia, mucha gente que están recuperándose de una caída grande que sufrieron en la iglesia, porque escucharon la voz del profeta falso y le están demandando ahora a Dios que Dios haga lo que dijo el profeta. Y Dios dice, yo soy soberano y yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que tú hayas declarado, porque tú lo declares. No me fuerza mi mano a mí a que yo tenga que hacerlo, porque eso me quita mi soberanía a mí, y Dios es soberano. Entonces, cuidado con pensar de esa manera. Ahora mira lo que dice acerca de los religiosos, porque la gente, yo he escuchado y leen estos capítulos y siempre están echándole que estos son gente del mundo. No, estas son gentes religiosas. Escucha esto. Vete a 2 Timoteo 3:1. Acuérdate que la herramienta mejor que tú tienes para estudiar la Biblia es el contexto. Leerte el contexto. ¿De qué se está hablando? ¿De quién se está hablando? ¿De dónde se está hablando? ¿Qué es lo que la Biblia quiere que nosotros hagamos? Esto es lo que tú tienes que entender cuando tú estás estudiando tu Biblia. 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo creo que estamos en los postreros días. Yo veo que la cosa se pone peor. Más gente están pobres alrededor del mundo. A pesar de que tenemos tanta tecnología avanzada, hay gente pasando hambre en el mundo. ¿Y por qué hay gente pasando hambre? Porque hay gente mala, que lo único que quieren hacer es dinero. Vemos más gente en la cárcel, vemos más crimen, vemos más problemas, vemos más desastres naturales. Yo no veo la cosa poniéndose mejor. Yo no sé dónde están saliendo los profetas estos que dicen que la cosa se va a poner mejor. Yo veo la cosa que la Biblia me dice que en los postreros días verán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. No se está hablando de gente del mundo que están por ahí matando y están en la cárcel. Se está hablando de gente que tienen apariencia piadosa, pero Dios dice de ellos, son todo esto. El religioso, el profeta falso, el maestro falso, que lo único que está buscando es llenarse su propio bolsillo, porque no lo hace por amor a Dios, no lo hace por el amor al prójimo, no lo hace por amor al hermano, sino lo hace por amor a sí mismo. Es egocéntrico, todo es para él. Y eso es lo que te está diciendo aquí, que no está hablando del mundo, sino está hablando del hombre religioso. Dice, a estos evitas, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera, escucha,
Hay gentes que, escúchame bien, cuidado con aquel que te dice que si tú mandas el dinero, tú mandas el dólar, tú pactas con él, tú pactas con Dios $1, Dios te va a devolver a ti 100%. Cuidado con ese. Porque lo que no te está diciendo siempre es si tú pactas, si tú haces, si tú haces, si tú haces. Esa es la mentalidad del religioso que dice, si yo hago, si yo hago, si yo hago, Dios va a hacer. Y Dios dice, no, tú tienes que ser obediente a mí. Porque, escucha, lo único que nunca vas a escuchar y nunca te van a decir es que tienes que hacer la voluntad de Dios. Que si estás en pecado y estás aborreciendo a Dios, Dios no está forzado de Él devolverte a ti el 100 por 1. Porque entonces Dios estuviera violando su propia ley. Entonces Dios estuviera aportando que si tú das, porque tú diste 2 centavos, Dios ahora va a olvidar todo tu pecado y va a olvidar tu vida pecaminosa y todo lo que tú estás haciendo en desobediencia a Dios, porque lo que tú estás haciendo ya el asunto se dañó contigo. Escúchame, se dañó el asunto cuando tú das algo para recibir para atrás. Jesucristo fue el que dijo, es más bendecido dar que recibir. Cuando tú das con el corazón de lo que yo quiero dar, porque yo quiero bendecir a otro, entonces Dios mira tu corazón y Dios te galardona porque tu corazón está correcto. Pero todas estas cosas van a apelar el carnal, el mensaje carnal, el profeta carnal, el maestro carnal, lo único que va a hacer es predicarle a la carne. Porque la carne lo que entiende es que si yo doy 1 me dan 100, este es un buen negocio. Pero ya se dañó el asunto porque no está correcto tu corazón. ¿Ve? Entonces, ahora Dios dice aquí, estos siempre están aprendiendo, hablando de las mujeres que están cargadas de pesados y cogen esta gente que están cargados de pecados y le vienen y le empiezan a comer el cerebro para arrastrárselo detrás de ellos. Ahora dices, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Nótate que están reprobados en cuanto a la fe. Dicen que tienen fe, pero su fe es falsa. ¿Quién era Janes y Jambres? No sabemos nada en la escritura de Janes y Jambres, excepto los 2 magos profetas falsos que eran de Faraón, que resistieron a Moisés siempre, y cada vez que Moisés hacía lo verídico, ellos venían atrás a hacer lo que era falso. Y Dios lo estaba juzgando. ¿Ve? Entonces Dios hace la comparación ahora entre los magos falsos, los profetas falsos, los maestros falsos, la gente que son falsos, que falsifican lo de Dios, pero en sí no son de Dios. ¿Ve? Ahora, son reprobados cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Espérate, escucha, versículo 10. Pero tú has seguido. Ahora Dios le dice a Timoteo, ¿cómo es que tú vas a poder reconocer que estos son falsos? Que estos no son hombres de Dios. Mira, pero tú has seguido mi doctrina, la doctrina de Pablo. Has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos, como lo que me sobrevivieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. De todos me ha librado el Señor. Ahora en el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Ve, el que no quiere sufrir, el que quiere evitarlo todo, no va a sufrir persecuciones. Una de las maneras que tú sabes si la persona es legítima es que está dispuesta a sufrir las persecuciones, no que se las busca, pero que está dispuesto a sufrirlas. El que quiere evitar todo tipo de persecución, el que quiere evitar todo tipo de problema, tienes que tener cuidado porque puede ser que no quiera vivir piadosamente. Simplemente lo que quiere es evadir. ¿Ve? Ahora, mira, vamos al 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora él hace el contraste del que es falso, del que no ha aprendido, del que no ha conocido a Dios, el que simplemente está engañando y buscando quién engañar más. Pero tú, dice, pero persistes tú en lo que has aprendido
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. No solamente lo que aprendiste, pero de quién, el ejemplo. Yo te di el texto, yo te di la enseñanza bíblica, pero también me viste el ejemplo en mí. ¿Ves? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Pablo no le está diciendo a Timoteo que porque él conoce las escrituras, él es salvo. Hay gente que conoce las escrituras. Hay seminarios teológicos que son falsos. Seminarios teológicos de sectas. El que conozca las escrituras, las sagradas escrituras, él está hablando particularmente del Antiguo Testamento, no le está hablando del Nuevo. Cuando tú ves esto, en el Nuevo Testamento siempre se está refiriendo al Antiguo Testamento. Lo que la palabra de Dios te hace es para ser sabio, para reconocer quién es el Mesías, quién es Cristo. Y entonces por fe en Cristo, tú eres salvo. ¿Ves? Toda escritura, ahora dice, toda escritura, no solamente el Nuevo Testamento, escucha bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La persona que no quiere leer el Antiguo Testamento, que no quiere estudiar el Antiguo Testamento, que no quiere aprender del Antiguo Testamento, que no quiere ser instruido por el Antiguo Testamento, es una persona que es inmadura e inexperta en la palabra de Dios. La iglesia que solamente predica del Nuevo Testamento es inexperta en la palabra de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La iglesia hoy sufre de una desesperanza. La iglesia hoy sufre de una impaciencia. La iglesia hoy sufre de una desconsolación. Cristianos que dicen que son cristianos y están viviendo una vida sin paciencia, sin consolación y sin esperanza. ¿Por qué? Porque no aprenden del Antiguo Testamento. Una cosa es que tú practiques la ley que se le dio al pueblo de Israel y las ceremonias y los ritos, y otra cosa es que tú aprendas de esa gente. Tú aprendas la paciencia de Abraham, la paciencia de Job, que tú aprendas la fe que tuvo Moisés, que tú aprendas la fe de todos estos hombres, que tú veas los ejemplos de que Dios no esconde ni las imperfecciones de estos hombres ni sus pecados, que no hay un hombre perfecto en la Biblia, que todos, ninguno son infalibles, que todos le fallaron a Dios. Cuando tú ves esto, tú dices, wow, si Dios pudo hacer estas cosas con estos hombres, entonces cuánto más ahora Dios, que está en el nuevo pacto conmigo, no va a hacer cosas más grandes. Pero yo tengo que aprender de las Escrituras, porque para eso fueron escritas, para guiarme. ¿Ves? Entonces, vamos a mirar ahora, ves a Primera de Reyes 9:13. Primera de Reyes 9:13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Vete a Primera de Reyes 19:13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso de la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué interesante que Dios, cada vez que te habla, sabiendo dónde tú estás, te pregunta, ¿qué tú haces aquí? Porque el problema es que Dios sabe lo que él hacía ahí. El problema es que ¿qué es lo que hacía Elías ahí? Elías acaba de arrancarle la cabeza a 850 falsos profetas. Y viene una mujer y lo amenaza y corre y se esconde. ¿Qué tú haces aquí en vez de estar haciendo lo que yo te mandé? Ve, el asunto del cristiano es no de esconderse y no de meterse en una cueva. El asunto del cristiano es hacer lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Qué haces aquí cuando deberías estar en otro lugar? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehu,
a Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Jehu, lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehu, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Ve, esta es la desesperanza que le entra al hombre de Dios cuando está haciendo la obra de Dios, que piensa que él solo es el que está predicando verdad, que él solo es el que está haciendo el ministerio, que él solo es el que está haciendo la obra buena, que nadie más está haciendo lo que él hace. Él es el único en la tierra. Yo a veces me he sentido así porque veo la multitud alrededor mío de profetas falsos, pero también me doy de cuenta que todos los que no están en la radio y todos los que no están en la televisión están haciendo la obra de Dios en su lugar, en su ciudad, en su lugar que Dios le puso. Porque no, en esos lugares no aparecen los que son verdaderos, porque su mensaje no concuerda con lo que ellos quieren promover, con lo que la misión quiere promover, contra la medida de todo. Todos se unen para tener una misma voz y un mismo mensaje. ¿Ven? Pero dice Dios, mira, ya que tú estás cansado de hacer esta obra, no hay problema. Mira, yo quiero que tú me unjas a fulano, y me unjas a mengano, y me unjas a ciclano. Y si los falsos profetas que vienen atrás se escapan de uno, el otro lo va a matar. Y si se escapan de otro, por último, Eliseo, el profeta verdadero, va a terminar con ellos. Porque yo me he reservado ahí, yo voy a ungir 7,000 hombres que nunca se entregaron a la idolatría. Que yo los he reservado. Dios tiene la capacidad de reservarse un remanente siempre. Y Dios es el que unge. Cuidado con cansarte de la obra de Dios. Porque si tú te cansas de la hoja de Dios, Dios te está diciendo aquí muy claramente, no te preocupes, que yo busco a otro. Yo tengo hombres ya listos y dispuestos que yo he preservado para hacer la obra mía. Si tú no la quieres hacer, no te preocupes. Mira, unges a esto y salte del medio que me vas a hacer de tropiezo. Sigue para adelante, sigue esforzándote, no calles, no dejes de predicar lo que es la verdadera palabra de Dios. Dios se puede buscar a un profeta verdadero y levantar profetas cuando Él quiera. Vamos a terminar con Romanos capítulo 11, versículo 2. Yo creo que era necesario que tomara una pausa de lo que es la exposición del texto completo y parar ahí y ver lo que Dios está haciendo hoy, lo que Dios hizo a través de este ministerio del profeta y de la profecía. Y no niegues la profecía bíblica que está en la Biblia. Estudia la profecía bíblica, porque es para hoy, es para nosotros. Romanos 11:2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas has dado muerte. A tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios le está diciendo ahora a este pueblo, que Pablo está hablando acerca de los judíos, que Dios se ha reservado, como en ese tiempo se reservó un remanente, Dios se reserva un remanente, y este remanente es por gracia. El profeta no es profeta porque él es inteligente, el profeta no es profeta porque él es bueno, es profeta porque Dios lo escoge que dé la profecía. Yo soy lo que soy por gracia de Dios. Yo no soy lo que soy porque yo soy intelectual, que no lo soy. Porque hablo muy bien el idioma castellano, porque no lo hablo bien. ¿Ve? No me he graduado de las mejores instituciones. No tengo títulos detrás de mi nombre.
Soy lo que soy por la gracia y la misericordia de Dios que escogió usarme a mí, lo vil y lo despreciable del mundo, para que yo escogiera y predicara la palabra. ¿Ves? No hay nada en mí que se pueda gloriar y pueda decir, no, porque es por la obra, es porque yo estudio mucho, es porque yo entiendo, es porque yo busqué este recurso, es porque yo hice lo otro. Es porque Dios tuvo gracia y misericordia y me hizo lo que me hizo. Yo no tengo derecho ahora a decirle a Dios, aunque muchas veces lo he hecho, ¿por qué mejor no me haces un evangelista? Porque yo quisiera evangelizar a miles de personas. Dios dijo, no, yo te he hecho esto. Entonces tú vas a hacer lo que yo te he dicho. Si eres fiel en lo que yo te pongo, entonces yo hago contigo y cumplo contigo mi propósito. Pero si no, está bien. Y hay miles de personas afuera que están dispuestas a hacerlo. O lo haces tú a las buenas, o de todas maneras yo voy a terminar haciendo mi obra. Es básicamente lo que Dios me ha dicho. Yo hago lo que hago por gracia y por misericordia y porque Dios me ha permitido hacer lo que hago. Cuando Dios quiera que haga otra cosa, entonces haré otra cosa. Pero por ahora voy a coger las escrituras, voy a coger verso por verso y voy a enseñar, porque hay gente allá afuera que como yo estoy enseñando, hay miles que quieren aprender. Hay miles de personas que están siendo engañadas. Hay miles de personas que están siendo abusadas por sus pastores, por las iglesias, por las denominaciones, por la religión, por el ocultismo. Hay miles de personas que están en oscuridad y el evangelio va a venir a ellos a través de las escrituras, no a través de mis palabras, sino a través de lo que dice Dios. Entonces yo no desecho los otros ministerios, todos son importantes. Imagínate que yo me levante hoy en día y diga, el corazón no es importante, el hígado no es importante, el ojo no es importante, el dedo no es importante. Es lo mismo que estás diciéndole a Dios que se equivocó cuando Dios escogió a ciertos hombres para hacer cierto trabajo y el trabajo tuyo es más importante que el trabajo de ellos. No, el trabajo es tan importante como el trabajo del corazón, del cerebro o del hígado. Son esenciales en el cuerpo para que el cuerpo funcione saludablemente. Entonces no le tengas miedo a la profecía, no le tengas miedo al profeta, pero aprende a escudriñar y a tener discernimiento de espíritu y asegúrate que sea el espíritu el que te hable. Sé obediente al espíritu y sé obediente a las escrituras. Y el profeta va a hacer el trabajo de él cuando sea necesario hacerlo en tu vida. Con esto te dejo y espero que hasta la próxima lección hayan disfrutado de la palabra del Señor. Gracias.